Muy buenos días, hermanos. Agradecido a nuestro Dios por dar esta nueva oportunidad de predicar su palabra. La verdad que es un gozo. Y en medio de las dificultades que estamos viviendo en nuestro país, la dificultad de también este virus que está ocasionando muchas muertes, lamentablemente, y muchos contagiados en el mundo, nosotros nos gozamos, porque nosotros nos gozamos en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que enseña su palabra, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, nos gozamos porque Él es grande y maravilloso. O sea que recordemos que hoy entonces es día domingo, 5 de julio del 2020. Y bueno, estamos en el otro mes, el séptimo mes del año 2020. Agradecido al Señor porque Él nos da esta hermosa oportunidad. Queremos en esta mañana saludar. Bueno, primero un saludo que envía el pastor Miguel, la hermana Clara, a nuestra iglesia Vida en Cristo. Sabemos que, como siempre digo, muy pendientes de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros. Y nosotros como iglesia, pues también le damos saludos, un abrazo grande. Seguimos orando por ellos, por todo lo que hacen allá, allá con su familia, y también orando por Gabrielita. Damos gracias a Dios por su recuperación poco a poco, pero sabemos que el Señor está obrando grandemente en su vida. Y saludamos también a nuestra iglesia, Vida en Cristo. Estamos muy agradecidos por nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por lo que hemos podido contactar a través vía telefónica, por mensajes. Damos gracias a Dios por cada hermano. Sabemos que algunos están pasando situaciones difíciles y nosotros lo tenemos en nuestras oraciones, orando cada uno de nosotros, orando unos por los otros. Damos gracias a Dios por la mejoría de nuestro hermano Luis Enrique, que estaba afectado de salud, había tenido fiebre. Teníamos un poquito de preocupación porque no sabíamos si estaba contagiado de este virus, pero por la gracia de Dios se hizo la prueba y salió negativa, y él está recuperándose satisfactoriamente. También queremos saludar a muchos de nuestros hermanos que están fuera del país. Damos gracias a Dios por ellos. Y una bendición especial de aquí desde Venezuela, de aquí desde Puerto Ordaz y desde nuestra iglesia Vida en Cristo, nuestra iglesia local. Seguimos orando por los enfermos. Tenemos algunos enfermos dentro de nuestra iglesia. Oramos por ellos y les pido oración de cada uno de ustedes para que estén fortalecidos. A través de WhatsApp hemos pasado información de los hermanos que están enfermos y sabemos que todos están orando para su recuperación lo más pronto posible. Oramos, seguimos orando por los ministerios y seguimos orando también por los misioneros. Damos gracias a Dios por cada misionero que están trabajando en la obra de Dios. Y seguimos orando también por el Instituto Bíblico Bautista de Venezuela. No sabemos si el próximo semestre, cómo vamos a hacer, pero sabemos que también estamos muy pendientes para ver cómo podemos abrir las clases para el próximo tiempo del próximo semestre. Damos gracias a Dios, a todos los hermanos que nos apoyan en oración. Y también damos gracias a Dios a todos los hermanos que nos están apoyando con ofrendas. Estamos muy agradecidos y están en nuestras oraciones. Algunos sabemos que nos están apoyando, otros seguro nos están apoyando y no sabemos quiénes son, pero igualmente seguimos orando por ellos. Damos gracias a Dios porque por aquí estamos bien de salud. El Señor nos ha dado la provisión diaria. Agradecido al Señor por eso también. Y como dice su palabra, teniendo sustento y abrigo, estad contentos. Así que tenemos la predicación en esta mañana y yo les invito para que busquen en sus Biblias Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Así que vamos a dar lectura a este pasaje y dice así: por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra guía de fe y práctica. Gracias, Señor, por tenerla en nuestras manos en estos momentos de dificultades, de crisis, aún de enfermedad y de aflicción. Señor, la palabra de Dios ha sido nuestra aliciente. Te damos gracias, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo que en esta mañana podamos todos salir edificados. Gracias, Señor, por lo que me has enseñado en estas 2 semanas, preparando esta predicación. Y te pido, Dios, en el nombre de Cristo, que me des palabras claras, entendibles, oh Dios, para poder enseñar a mis hermanos en Cristo y aprendan más de tu palabra y que la puedan obedecer, Señor. Te lo pedimos, oh Padre. Oro a ti también, Señor, para que mis hermanos en Cristo puedan tener el tiempo de escuchar la predicación. Te lo pido, Dios, el día domingo, un día del Señor, el día de estar escuchando tu palabra y meditando en ella, Señor. Oh Padre, te pedimos que en esta mañana sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos allí el título de la predicación en esta mañana. Busca la santidad. Oh, es un imperativo. Nosotros, el Señor nos ha llamado para que busquemos la santidad. Pero queremos introducir el tema y entendiendo lo que significa santo, qué significa separado para Dios. Cuando creemos en Cristo Jesús como su Salvador, Él nos ha separado para Él. Existe la santificación posicional y esa santificación posicional viene de la justicia que fue imputada a nosotros, que fue puesta por nosotros en Cristo Jesús. Pero también tenemos la santificación progresiva, que es una santificación que va del día a día del creyente. El cristianismo, y tenemos que estar atentos, hermanos, en esto, es un estilo de vida que se caracteriza por todas las áreas de nuestra vida. No solamente vamos a ser santos cuando estamos reunidos en la iglesia, sino somos santos en cada parte que vivimos día a día. La santidad del creyente es su mayor responsabilidad frente a un mundo que enfatiza todo lo contrario y vemos que el mundo está de cabeza y cada vez el mundo se aleja más y más de Dios. Y eso no debe ser nuestra realidad y nuestra vida. La mente del cristiano será el campo de batalla. Aquí está el campo de batalla de cada cristiano, donde el mundo mandará toda clase de pensamientos, creencias, filosofías para moldarnos a él. El mundo que está siendo llevado por Satanás quiere que el cristiano nos amoldemos a él, pero nosotros es la gran responsabilidad que busquemos la santidad. El diseño de Dios con respecto al matrimonio y la familia está siendo atacado fuertemente. Lo hemos visto en estos días. Y no solamente en estos días, años atrás. El diseño principal de Dios, porque Él lo diseñó, que es el matrimonio, está siendo atacado. Y debemos orar a nuestro Dios por esta situación. Es nuestra responsabilidad orar a nuestro Dios, porque no se trata de discriminación.
Se trata de pecado, abominación y aberración delante de un Dios santo, santo, santo. Y no solamente es lo que hemos visto en estas semanas, sino que el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia y todo acto que tiene que ver con los pecados del hombre son aberración y abominación a nuestro Dios. Busca la santidad, ya lo hemos leído allí y espero que tengan la Biblia porque vamos a ir paso a paso en estos versículos que ya hemos leído, viendo lo que es la santidad de Dios. Así que en el punto número 1, y ya lo hemos leído, pero en la nueva versión internacional dice, por tanto, preparad vuestras mentes para actuar. Mantened el equilibrio de vuestro espíritu y poned plenamente vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada cuando Jesucristo se manifieste. Muy interesante esta nueva versión internacional. En el punto A, como decía el versículo, dice, prepárate para actuar. Prepárate. Y dice allí, en el versículo, dice, por tanto, pero debemos entender cuando él dice por tanto, aquí Pedro, por tanto, es para enfatizar lo que había dicho en el pasaje anterior o en palabras anteriores, versículos anteriores. ¿Recuerda? Que nosotros vimos primero la gracia de Dios. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Y también vimos en la segunda predicación, espero que se recuerden, que vimos el evangelio predicado por los profetas. Vimos esas dos predicaciones y vimos esa parte de este pasaje, de este capítulo. Y por eso aquí Pedro dice, por tanto, lo que hemos visto ya, lo que hemos analizado del capítulo 1, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir los lomos, ¿qué significa? Es una metáfora que aquí hizo Pedro, que expresa la necesidad de prepararnos para actuar. En aquel tiempo es tomado de la costumbre de recogerse y ceñirse las largas túnicas que llevaban en ese tiempo, antes de emprender un trabajo o un viaje. Es como amárrate los pantalones. En los hombres, amárrate los pantalones. Prepárate para actuar. Por eso dice ceñir los lomos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, recién creyente, en una conferencia juvenil que vimos en la iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Puerto Ordaz, con el pastor Timoteo. Y terminando la conferencia, esas conferencias terminaban tarde, a veces 11 de la noche, eran otros tiempos, 11:30 de la noche. Y al otro día teníamos que tener el templo limpio, ya, porque era de sábado y domingo, y el domingo era el servicio. El pastor Timoteo nos dijo, bueno, tenemos que dejar esto limpio, que mañana es el servicio. Así que él dijo, él agarró las mangas, así, y dijo, se quitó la corbata, y dijo, vamos a limpiar. Y era recoger todas las bancas, limpiar con la escoba, pasar coleto y arreglar las bancas nuevamente. Y es un símil de lo que nosotros debemos prepararnos para actuar. Y como dice allí, ceñid los lomos. En el punto B, debemos ser disciplinados al pensar. Esa disciplina viene ¿de qué? De prepararnos como en el punto anterior. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso debemos ser disciplinados para pensar. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra sobrio, en cuanto ahí dice sed sobrios, la palabra sobrio significa moderado, discreto en su vida, en su forma de hablar y de actuar. También significa una actitud juiciosa. Una actitud juiciosa
significa de una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Es una persona sensata, cabal. Lamentablemente, hermanos, y que hay otras congregaciones donde se pierde la conciencia, donde las personas se caen, donde las personas prácticamente pierden toda noción de sus pensamientos. Pero no se trata de eso. Se trata de personas juiciosas, sensatas, equilibradas. Dice que la palabra sensata es que manifiesta estabilidad psíquica y madurez psíquica y su comportamiento y sus actos y juicios, todo su comportamiento. Alguien dijo una vez, no, si te pones a leer la Biblia, te enloquecerás y te volverás loco. Pero eso no es verdad. Si la palabra de Dios que tenemos aquí dice de que en ella hay sabiduría. Podemos ver de Pedro, un pescador, y cómo él aprendió a enseñar la palabra de Dios. Aún él escribió esta hermosa carta. Dominio de sí mismo, concentración y vigilancia. Eso es lo que espera Dios de un creyente. No una persona que se cae, no una persona que entra en convulsión. Eso no es del Espíritu Santo. Es un grave error. Y la palabra de Dios no enseña eso. Lamentablemente, hermanos, estas cosas que pasan en otras congregaciones era lo que pasaba en congregaciones o reuniones paganas y lamentablemente fueron incluidas en nuestra iglesia. ¡Qué tristeza! El punto C dice que tenemos la esperanza en la gracia. Recordamos que el primer tema de esta carta hablamos de que vivimos bajo la gracia de Dios. Y nosotros estamos esperando en la gracia. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para que nosotros podamos entender de que necesitamos de Cristo. Y cuando creemos en nuestro Salvador, creemos de que Él murió por nosotros, que Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. La gracia de Dios está sobre nosotros y entendemos que la gracia de Dios es un favor no merecido. Pero dice aquí Pedro de que la gracia, esperando en la gracia, y lo que se refiere es que estamos esperando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice en la segunda parte del versículo 13, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo va a ser manifestado y eso lo podemos ver en otra predicación. Posiblemente tengamos esa oportunidad de hacerlo, pero Jesucristo va a ser manifestado y puede ser manifestado, va a ser manifestado cuando venga el arrebato, cuando la iglesia sea arrebatada y estemos vivos y nos vayamos con Él. Pero si cuando muramos, también Él se va a manifestar, porque cuando estemos en la presencia de Él, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a toda la herencia que Él nos prometió a través de su palabra, no las va a dar. Ya la herencia que el Señor nos ha prometido, ya la estamos viviendo en nuestra vida. El día a día estamos recogiendo la herencia del Señor, porque qué maravilloso es el Señor que ha cambiado nuestras vidas para bien y ha restaurado nuestra familia para la gloria de Dios. Así que tenemos la esperanza de la gracia de nuestro Señor. Él se manifestará. Es la salvación final. Y la salvación final no quiere decir que no tenemos la salvación, la tenemos ya. Tenemos el ticket para entrar a la presencia de Dios. Pero cuando se refiere aquí a la salvación final, quiere decir de que tendremos, podemos tener toda la herencia que el Señor nos ha prometido en su presencia. Número 2.
El número 1, hablamos, actúa con inteligencia. Y el número 2 dice, actúa con obediencia. Y vemos el punto 14, lo puedo leer del 14 al 16, pero voy a leer el 14 y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Por lo menos lo voy a dejar allí. Y dice el punto A, sin amoldarnos. Y dice, la única parte que aparece, no os conforméis, es en Romanos 12, 1, 2. Sobre todo el 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es lo que estamos hablando, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos, no nos amoldemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No moldarnos a los pensamientos y de acción de los mundanos. Eso no lo debemos hacer. Hermanos, y en este tiempo que estamos en nuestros hogares, en este tiempo que no nos estamos congregando, no podemos estar dormidos. No podemos parpadear en nuestra vida cristiana. Tenemos que seguir adelante, porque no debemos amoldarnos a este mundo. Alguien dijo, escuché una predicación por ahí, diciendo de que lamentablemente, hermanos, ha aumentado las dificultades dentro de los matrimonios, ha aumentado el maltrato a los niños, ha aumentado la pornografía, ha aumentado tantas cosas y tantas cosas están viendo por internet y están viendo también por la televisión. Qué lamentable. Por eso no podemos parpadear. Tenemos que seguir adelante y velar por nuestros hijos y velar por nosotros mismos también. Entonces, una gran responsabilidad, porque no debemos amoldarnos. Y por eso dice, actúa con obediencia. Dice, antes servíamos a los deseos carnales y desordenados. Eso lo predicó el pastor la semana pasada. Muy interesante. Le doy gracias a Dios al pastor por tomar el tiempo para predicar en ese tema de la concupiscencia. Y algunos hermanos me han preguntado por este tema y por esta palabra. Y él lo dijo, y yo lo repito aquí, concupiscencia, que en griego es epitumiais, que son deseos carnales desordenados. Y le estaba explicando a una hermana que me preguntó, y le dije, Dios nos ha dado deseos, pero son deseos que son guiados por Dios, deseos que son llevados en el matrimonio. Y damos gracias a Dios por eso, por esas enseñanzas. Pero los deseos carnales desordenados, la lujuria, la lascivia y nuestra propia concupiscencia que nos lleva a esos deseos desordenados. Dice Efesios capítulo 4, del 17 al 21, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así anda el mundo y así no debe andar el creyente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros como hijos de Dios, no habéis aprendido así de Cristo, sino en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y ese es el riesgo, hermanos, en este tiempo. No nos estamos congregando, no tenemos las enseñanzas de la escuela dominical, lamentablemente, no tenemos las enseñanzas de la predicación de la palabra de Dios, la podemos pasar por estos medios, pero existe la opción de que el hermano no vea la predicación y se ponga a hacer otra cosa y no esté haciendo sus devocionales durante la semana, no se esté reuniendo con la familia y se esté llenando de cosas del mundo. Eso preocupa y nos preocupa a nosotros también y nos preocupa grandemente. Nosotros queremos de que estén siempre dispuestos a
tener ese tiempo con Dios. Al impulso de los cuales se movían. Estamos hablando que debemos ser obedientes. Y estamos hablando de la concupiscencia. Era un impulso que se movían antes de ser creyentes. Pero el impulso está también en nuestra propia concupiscencia. Esa concupiscencia también está en nosotros, que nos lleva a ser tentados. Y está en nosotros elegir caer en pecado o no. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:3. Eso éramos en aquel tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si en ese capítulo, si seguimos más adelante, la gracia de Cristo nos rescató de lo que éramos. Y por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también en Romanos 14, dice, lo tengo aquí, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Cuidado, este tiempo de comer mucho, vamos a ser equilibrados en el alimento. El Señor nos da la posibilidad de comer el desayuno, almuerzo y cena, la merienda, está bien, pero cuidado con las glotonerías, borracheras. Eso también lo dijo un predicador que estuve escuchando. ¿Qué pasa? En las casas lo que hay es licor. No estoy hablando de nuestros hermanos en Cristo, porque no es así, no estoy hablando de eso. Hablo de los inconversos. Los inconversos están haciendo, lo que hablan es de bebida y eso es lo que hacen. Pero dice aquí que andemos como de día nosotros como creyentes, honestamente, no con glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias. Sí hay contiendas en los hogares en este tiempo. Claro que sí, lo hemos escuchado y lo vemos por las redes. Y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Eso es lo que espera Dios en cuanto a nosotros en la santidad. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso también el pastor lo enseñó, que está en nosotros a no proveer a los deseos de la carne, porque nuestra concupiscencia nos lleva a pecar. Pero lo que debemos hacer, huir de la tentación. Huir, como hizo José. Punto B. Sin ignorancia. Ahí lo vemos, versículo 14b, lo voy a leer aquí, dice, estando en vuestra ignorancia, Cuando estabas en vuestra ignorancia, en Romanos 1, del 19 al 21, habla de ese tiempo, a los romanos. Aquí Pablo le escribió diciendo de que no tienen excusa. Dice ahí el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Alguien me dijo, hermano, pero ¿por qué está sucediendo esto lo del virus? ¿Por qué Dios lo permitió? Parece que la respuesta puede ser sencilla. El pecado ha hecho de que, como dice el pasaje, se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y se han apartado de Dios. Dios ha permitido esto con un propósito. Y lo que espera, primero de los que no son creyentes y que están alejados de Dios, que vengan a Dios. Y nosotros que hemos creído, que nos fortalezcamos en Él y que estemos fortalecidos y preparados para lo que venga más adelante. Y en medio de la aflicción, estamos nosotros para aconsejar. En medio de la dificultad, estamos nosotros para ayudarles en todo lo necesario. Y también, no solamente nosotros ayudar, sino también nuestros hermanos nos ayuden y podamos ayudarnos unos
a otros. Los que leyeron esta carta de Romanos, esta carta, venían de vidas paganas, así como muchos de nosotros. Nosotros vivimos de vidas paganas. Nuestra mente estaba entenebrecida, nuestra mente estábamos viviendo en la carne, y eso era normal hacerlo, pero el Señor nos rescató. El Señor ahora nos hizo santos, ¿visto lo que vimos inicialmente? Somos santos separados para Dios. Y por eso aquí dice en el segundo punto que actuemos ¿qué? Con obediencia. El creyente debemos ser obedientes. El primer punto, actúa con inteligencia. El segundo punto, actúa con obediencia. Aquí el punto C, siendo santos. Versículos del 15 al 16. Yo lo voy a leer aquí, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la Nueva Versión Internacional dice, sino que así como es santo el que os llamó, nuestro Dios, imitadle vosotros en la santidad, en todo lo que hagáis. Aquí dice el pasaje que debemos imitar a nuestro Dios. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta de un creyente? Llegar o acercarnos lo más cerca, acercarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ser santo significa ser apartados del pecado y para Dios. Debemos apartarnos del pecado, pero ser útil para Dios. Motivados por la perfecta santidad de Dios. En la Biblia tiene mucha importancia la santidad de Dios. Hasta el punto de ser santo, uno de los nombres con que se describe a Jehová. Porque Jehová es santo. Porque Dios es santo. Pero Pedro cita la palabra santo que está escrita en Levítico 11:44. Lo vamos a ver. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Dice ahí, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Muy importante. Estuve leyendo por allí y dice de que en la Biblia hay 70 versículos que hablan de la santidad de Dios. Pero debemos entender, y lo vamos a ver más adelante, de que Dios es santo. A veces nos ponemos y hablamos de los otros atributos, pero estos atributos de Dios es muy importante para Él. El versículo Levítico 19:2 también dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Levítico 19:2. Y el Levítico 27 habla también de la santidad. Dice, santificados, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. La santidad para Dios muy importante. Hermanos, les animo. Los dos puntos que hemos visto en este pasaje. Estamos estudiando la carta de Pedro. Hermosa carta. Hemos aprendido grandemente de esta carta y falta todavía. Vamos en el capítulo número 1. Debemos prepararnos, debemos actuar con inteligencia. Con inteligencia. Y ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ceñid vuestros lomos del entendimiento. Pero también actúa con obediencia. Y podemos concluir en esta predicación con un pasaje que lo dijo el salmista David y que nos llama la atención a cada uno de nosotros, porque Él nos ha conocido grandemente. Él sabe lo que somos nosotros. Aún ahorita que estamos en nuestros hogares, que salimos de vez en cuando a hacer las compras o comprar medicinas, no estamos visitando prácticamente. Pero aquí dice el pasaje
Y lo dijo David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué maravilloso. Ahí habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de nuestro Dios. Y de lo que Él significa para la vida de cada uno de sus hijos. Y por eso estamos hablando aquí de la santidad. Busca la santidad, hermano. Porque este atributo es importante para Dios. Búscala. Dios tiene muchos atributos y ya lo hemos visto. Él es amor, claro que sí. Él es eterno, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es misericordioso y santo y tiene muchos otros atributos. Pero de todos estos atributos, Dios demanda de nosotros santidad. Por eso Él dice: sé santo porque yo soy santo. Debemos aprender a pensar bíblicamente y eso se logra a través de su palabra. Hermanos, si colocamos la palabra de Dios a un lado y queremos seguir nuestras filosofías y razonamientos y pensamientos, no estamos pensando bíblicamente y no estamos tomando sabias decisiones. Y por eso Él demanda de nosotros santidad. Pero también Él demanda de nosotros de que lo busquemos a través de su palabra. Nosotros como creyentes debemos llevar un estilo de vida coherente a la salvación que tenemos en Jesucristo. Ve lo que vimos en el pasaje de Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, una vida viva en Cristo, santo, agradable a Dios. Y eso nos hace coherente a lo que hemos aprendido y a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. También no debemos amoldarnos al mundo, sino luchar contra la presión del mundo. El mundo nos presiona, sí. En Primera de Juan, capítulo 2, habla también de eso, de que nosotros tenemos 3 luchas importantes. El pastor estuvo predicando la semana pasada sobre una lucha interna, una lucha de nosotros mismos, luchamos contra nuestra misma carne, pero también está la lucha contra Satanás y contra el mundo. Y sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, pero también sabemos que Dios tiene el control de todo esto y eso nos da paz. Pero aún con todo esto, estas 3 luchas debemos ponerla en manos de nuestro Dios. Pero debemos actuar con inteligencia, pero también debemos actuar con obediencia. Y eso es importante para cada creyente. En estos momentos que no nos estamos congregando, no podemos desmayar, hermanos, no desmayemos. No podemos parpadear. Y como dijo Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios. Y cuando dice sed, dice que es un imperativo. Él demanda de nosotros de ser sobrios. Tenemos que tener los ojos bien abiertos en este tiempo. La iglesia, nosotros como iglesia, no nos estamos reuniendo. Pero la iglesia está esparcida en cada hogar. Y si estamos en cada hogar, ¿qué debemos hacer? Lo que Dios le agrada. Y lo que Dios le agrada es mantener ese tiempo de
leer la palabra de Dios, ese tiempo de ser diferentes, ese tiempo, si tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Y quiero dar gracias a Dios porque hace 2 semanas, no sé si lo dije en la predicación pasada, estuve visitando a una persona, más adelante le diré el nombre, estuve visitándola, no estamos visitando con frecuencia, pero esta persona, pude hablar con ella, le presenté el plan de salvación y recibió a Cristo como único necesario Salvador. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase en Venezuela, nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con nuestro deber en este tiempo y seguir orando unos por los otros. Así que doy gracias a Dios y les animo, hermanos, que busquen la santidad. Busquen la santidad de Dios. Lo hemos visto en este pasaje. Les animo para que estén pendientes siempre de las predicaciones del pastor y mi persona. Nos estamos alternando los dos. Doy gracias a Dios nuevamente por el tiempo que el pastor toma para predicar. Necesitamos lo más pronto reunirnos, pero estamos preparándonos espiritualmente y físicamente y emocionalmente para cuando nos digan que ya nos podemos congregar, así seamos pocos, vamos a hacer un equipo de trabajo para hacer una limpieza general y de esa manera, cuando sea el día, estar preparados y volvernos a reunir. Y también recordando, hermanos, cada ministerio de nuestra iglesia. Siempre oramos por cada ministerio, el ministerio de Oanza, el ministerio de los jóvenes, estamos pendientes de los jóvenes y quiero decirlo por aquí, que hay 4 jóvenes que se graduaron de bachiller, están esperando por su título y los quiero recordar y ponerlos en oración. Tenemos a Mauricio Bortoluzzi, tenemos a Carla Martínez, tenemos a Aniel Yegres y tenemos a Santiago Sánchez, 4 jóvenes que ya terminaron sus estudios y lo que falta es recibir el título ya bachilleres de la República. Damos gracias a Dios por ellos, estamos orando por ellos y que el Señor les guíe en este tiempo. Y también le doy gracias y felicitaciones a todos los jóvenes niños que ya pasaron de grado, que pasaron de año. Ahora van a tener un tiempo diferente en sus hogares, pero que el Señor les bendiga. Y también quiero dar gracias a Dios por todas las madres que tuvieron con los niños en los estudios, con la madre de los jóvenes también. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. El Señor les bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad.